Jueves 14 de mayo, informativo número 144. Hoy, en Tiempo Racing, lo último. Cristian García y Tevis López dominaron de principio a fin un rally de Barbastro rematado por la lluvia. Laura Bonillo y Miguel García suben al podio T1 en el durísimo rally todoterreno de Cuenca. Lo próximo. Laura Aparicio pone rumbo a Llanes en una nueva cita del Nacional Eco. Nayara Trampal cruza a Portugal para seguir creciendo en el rallycross. Guillermo Aso busca en Portimao su primer podio en GT4. Aplazada sin edie la subida a Alcalá de la Selva. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos de nuevo, un jueves más, al único informativo semanal dedicado exclusivamente al automovilismo aragonés. El polvo, el barro, el olor a frenos y la cuneta, porque ahí es donde realmente se vive este deporte. Por eso vamos a hablar del 8º Rally de Barbastro, y hasta allí se fue este sábado nuestro corresponsal Manolo Cárceles para acercarnos todo lo ocurrido con su sección A Pie de Cuneta. Hola, estamos en el Rally de Barbastro, estamos en la curva mítica de Hoz de Barbastro y esto está a punto de empezar. Os cuento. El Campeonato de Aragón de Rallys vivió este sábado una de sus citas más espectaculares de la temporada con la disputa del 8º Rally de Barbastro. 41 equipos tomaban la salida en una prueba exigente, rápida y muy técnica, marcada además por la lluvia aparecida en los dos últimos tramos cronometrados. Y allí, sobre el asfalto oscense, Cristian García y Temis López volvieron a demostrar por qué siguen siendo una referencia del automovilismo regional. A los mandos de su Citroën C3 N5, el piloto aragonés y su copiloto dominaron con claridad la prueba organizada por BT Rally, adjudicándose 7 de los 8 tramos cronometrados y construyendo una victoria incontestable tras 100 kilómetros contra el crono. El único momento en el que los vencedores no ocuparon la primera posición llegó tras el primer tramo de la mañana, donde los cántabros Juan Antonio y Noa Castillo sorprendían colocándose líderes provisionales con su Skoda Fabia R. Pero la reacción de Cristian García fue inmediata. En el segundo tramo recuperaba el liderato y además una avería dejaba fuera de carrera a los cántabros, permitiendo al equipo aragonés abrir diferencias ya desde los primeros compases del rally. La victoria no fue tan sencilla como reflejó la clasificación final. Problemas mecánicos, un pinchazo y la llegada de la lluvia obligaron además al equipo aragonés a gestionar riesgos durante gran parte del rally. Y así nos resumía Cristian García su rally en Barbastro. El rally bastante bien por el resultado. Los dos primeros tramos pues el coche nos rateaba bastante en bajos, luego en altas ya no, pero en bajos nos iba rateando. Y bueno, cambiamos bujías en la asistencia y parecía que el coche iba bien, pero nada, salimos al primer tramo del segundo bucle, el coche perfecto cuando estaba en la salida acelerando para salir, y en cuanto solté el embrague empezó a fallar, se puso a 3 cilindros todo el tramo. Llevábamos una bobina en el coche por si acaso pasaba algo y bueno, cambiamos la bobina y ese era el fallo. Y nada, fuimos para el segundo tramo, el de Torre Ciudad, y allí pinchamos. A unos 2-3 kilómetros de meta pinchamos. Y bueno, al final se desllantó, pero bueno, no fue a más. Y luego ya por la tarde, pues bueno,
bien, sin cometer riesgos ni errores, sin tocar ninguna cuneta para no pinchar. Luego llegó la lluvia, pero bueno, tampoco se sabía si llovía o no. Montamos un compuesto un poco más blando y ya pues bueno, disfrutar un poco del tramo más largo del rally. Y bueno, el campeonato no sé si lo seguiremos, pero de momento no es la idea. Mucho más apretada estuvo la lucha por la segunda posición absoluta. Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián, actuales campeones de Aragón con el Hyundai i20 R5, consiguieron defender la plaza de honor hasta el final, pese a la presión constante de Alberto Martínez y Andrea da Silva con el Nissan Micra L5. Tras más de una hora acumulada de competición, apenas 14 segundos separaban a ambos equipos en la clasificación final. A las puertas del podio terminaron David Planas y Eva Valenzuela con su Renault Clio RS, además de lograr la victoria dentro de la clase 4. También destacaron Eduard Goixart y Xavier Carulla, vencedores de la clase 3 con el Seat León Turbo, mientras que Alejandro Sánchez y David Benedí lograban el triunfo en clase 2 y en la Copa de Clásicos tras completar una brillante quinta posición absoluta con su BMW 320. En regularidad 60, dominio absoluto de Marino San José y Noelia Gascón con el Toyota Celica GT Ford, liderando todos los parciales de la prueba. La victoria en regularidad Sport fue para Luis López y Enrique Juder con el Lancia Delta Integrale, aprovechando el abandono por avería de Josep Cutrina y Albert Forcada cuando lideraban la categoría. Y en regularidad FADA, triunfo para Adrián Cabero y Sandra Callejón con el Citroën Saxo VTS. Finalmente, 31 equipos lograban completar la prueba, en una jornada donde los 10 abandonos registrados llegaron todos por problemas mecánicos. Un rally de Barbastro intenso, rápido y muy competido, que además deja cambios importantes en la clasificación provisional del Campeonato de Aragón de Rallys. Próxima cita de este campeonato, el 36º Rally La Cerámica para el 30 de mayo en tierras de Castellón. Y del asfalto nos vamos ahora al barro, porque mientras Barbastro peleaba contra la lluvia, en Cuenca, los equipos del Campeonato de España de Rallys Todoterreno volvieron a enfrentarse a una auténtica batalla de supervivencia, donde hubo podio en T1 para Lau Bonillo y Miguel García en una baja TT Cuenca marcada por el barro. La Baja Todoterreno Cuenca celebraba este fin de semana una edición muy especial. La tercera prueba del Campeonato de España de Rallys Todoterreno GT2i era además puntuable por primera vez para la European Bajas Cup, dando a la cita manchega un importante carácter internacional. Pero más allá del prestigio deportivo, el gran protagonista volvió a ser el terreno. La lluvia, el barro y unas pistas completamente rotas convirtieron nuevamente la prueba en una auténtica lucha por la supervivencia mecánica. Y en medio de este escenario, el equipo aragonés formado por Lau Bonillo y Miguel García lograba uno de esos resultados que saben mucho más que un simple podio. Porque terminar ya era un triunfo, y hacerlo además en tercera posición de la categoría T1 tuvo casi sabor a victoria. La propia Lau Bonillo nos resumía así lo vivido durante el fin de semana en Cuenca. Sabíamos que iba a ser un rally complicado, sabíamos que la lluvia y el barro nos iban a volver a acompañar otra vez.
Pero bueno, el viernes en la prólogo nos falló un poco el coche, pudieron reparar, era un pequeño sensor. El sábado hicimos los dos sectores selectivos, uno de 180 kilómetros y el segundo de 100 kilómetros. En el primero llovía y había zonas húmedas y zonas secas, pero bueno, se iba bastante bien. En el segundo ya se complicó bastante más, pero bueno, acabamos el SS2 del sábado en tercera posición de la clase T1, que es en la que estamos compitiendo ahora, que es una clase superior. El viernes salimos con la mentalidad de poder acabar, llegar a la meta. Estaba muy complicado. Muchos compañeros se quedaron por el camino. Había muchísimo barro, era la lucha en nuestra contra el barro. Estaba prácticamente, pues eso, impracticable. Y de hecho tuvieron que reducir el tramo de 120 kilómetros a 97 porque había zonas que no se podía pasar. Pero bueno, nos vamos muy contentos porque nuestro objetivo era llegar a la meta, nos daba igual la posición. Acabamos terceros, más que contentos por esto. Y nada, pues ahora ya a quitar barro otra vez y a pensar en Lorca. La prueba terminó con victoria absoluta para Luis Recuenco y Daniel Cámara, que dominaron la carrera de principio a fin, aprovechando además su experiencia sobre las pistas conquenses. Gael Queralt y Marc Solà finalizaron segundos y además lograron la victoria dentro de la categoría Challenger, mientras que Eduard Pons y Pablo Moreno completaban el podio absoluto. En T1, categoría donde competían Lau Bonillo y Miguel García, la victoria fue para Lluís Josep Rodríguez y Gerard Rivas. Además, Roberto y Germán Rodríguez Gamboa firmaron una brillante cuarta posición absoluta, mientras que los actuales campeones de España, Santiago Carnicer y Sergio Peinado, cerraban el top 5 final. En regularidad, Fernando García y Xavier Irabien lograban un nuevo triunfo que les consolida al frente del campeonato. La próxima cita del CERT GT 2i llegará dentro de apenas 3 semanas, con la disputa de la Baja Lorca Ciudad del Sol, en la región de Murcia. Ahora del barro y la supervivencia nos vamos a un automovilismo muy distinto, donde no siempre gana el más rápido, porque en los eco-rallies la precisión, la estrategia y la gestión energética son tan importantes como las manos al volante. Y donde Laura Aparicio afrontará en Llanes una nueva cita clave del Campeonato de España Eco-Rallies. El Campeonato de España de Energías Alternativas llega este fin de semana hasta Asturias con la disputa del Eco-Rally Villa de Llanes. Una disciplina cada vez más asentada dentro del automovilismo nacional y donde la velocidad pura deja paso a la precisión, la regularidad y la estrategia energética. Aquí no gana necesariamente quien más corre, sino quien mejor calcula, quien gestiona mejor el consumo y quien es capaz de mantener la máxima precisión durante cientos de kilómetros de competición en carretera abierta. La prueba asturiana arrancará el viernes con las verificaciones técnicas y administrativas en la Casa de la Cultura de Llanes y la ceremonia oficial de salida desde la calle Marqués de Canillejas. Ya el sábado los equipos afrontarán 2 secciones de competición con repostajes obligatorios y una jornada donde la navegación, la regularidad y la eficiencia volverán a ser determinantes. Y allí estará la aragonesa Laura Aparicio junto a su copiloto canario Jorge Garcés, afrontando una cita muy importante dentro de la categoría de híbridos enchufables. La piloto aragonesa llega además en un gran momento deportivo tras situarse segunda del Campeonato de España después de la prueba disputada en Mallorca. Así nos resumía Laura cómo afronta esta cita de Llanes. Bueno, pues de la prueba de Llanes, que es la tercera del Campeonato de España, la verdad que espero que nos vaya bien, que no cometamos ningún fallo y así podamos por fin lograr la primera posición. Y si no es así, pues intentar sumar buenos puntos de cara al campeonato y hacerlo lo mejor posible. Llevamos un mes y pico de parón, por lo tanto habrá que recordar bien todos los conceptos y nada, a ver qué nos depara esta prueba que tanto me gusta. Llanes es especial.
Así que a ver qué tal. También es la primera vez que voy con Jorge Garcés allí y nada, lo dicho, a disfrutar y hacerlo lo mejor posible. Laura Aparicio y Jorge Garcés ocupan actualmente la segunda posición provisional del campeonato nacional dentro de la categoría híbridos enchufables, además de haber logrado recientemente la victoria en el TR+. La piloto aragonesa continúa además adaptándose al Toyota RAV4 híbrido enchufable con el que compite esta temporada. Bueno, pues actualmente, después de la segunda competición que hemos tenido en Mallorca, voy segunda junto con Jorge Garcés, mi copiloto canario. Repetimos la misma clasificación los participantes de la categoría de híbridos enchufables. Y nada, ganamos el TR+, fuimos de menos a más porque al principio teníamos un poco de problemas con las sondas y con la medición, pero bueno, siempre intentamos aprender cosas nuevas porque claro, el coche es nuevo, yo también me estoy haciendo a él, es un coche enorme, el RAV4 de Toyota Kobe Motor, y vamos poco a poco. La cosa es que queremos intentar ganar el campeonato, pero todavía quedan 6 carreras. Un campeonato cada vez más competido y técnico, donde cada aceleración, cada referencia y cada cálculo pueden terminar marcando la diferencia entre la victoria o perder un campeonato entero por apenas unas décimas de consumo. Y seguimos fuera de nuestras fronteras, porque Portugal acogerá este fin de semana la segunda cita del Campeonato de España de Rallycross, una de las disciplinas más espectaculares, agresivas y rápidas del automovilismo actual. Y allí estará Nayara Trampal en Portugal, en el circuito Castelo Branco. El circuito Lasso Grande en Castelo Branco, Portugal, será escenario este fin de semana de la cuarta edición del CERCS Rallycross Castelo Branco, segunda prueba puntuable del Campeonato de España de Rallycross 2026. Una disciplina donde no hay tregua, carreras cortas, 5 coches peleando rueda con rueda, tierra, asfalto y adelantamientos constantes en mangas explosivas donde cada curva puede cambiar completamente una carrera. Ahí estará la zaragozana Nayara Trampal. Con solo 14 años, la piloto de Yakar Racing continúa creciendo a pasos agigantados dentro del automovilismo nacional, llegando además como líder provisional del Campeonato de Aragón de Autocross en categoría Carcross Junior. En la anterior cita del Nacional de Rallycross, Nayara logró además una meritoria octava posición entre 17 participantes. Y todo ello apenas unos días después del accidente sufrido recientemente en Splus durante el Campeonato de España de Autocross. Afortunadamente, la piloto aragonesa ya está totalmente recuperada y así nos lo contaba ella misma antes de viajar hacia Portugal. Hola, soy Nayara, la piloto junior de Yakar Racing. En primer lugar, quería dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí por el accidente que sufrí en el Campeonato de España de Autocross en Splus. Ya estoy totalmente recuperada, con más ganas que nunca de volver a pista, y ahora estamos haciendo las últimas reparaciones del Carcross para este fin de semana en la segunda prueba del Campeonato de España de Rallycross en Portugal, Castelo Branco. El Rallycross mantiene además uno de los formatos más intensos del automovilismo moderno. Tras los entrenamientos libres y la sesión oficial de calificación, los pilotos afrontarán 3 mangas clasificatorias antes de disputar semifinales y finales a apenas 6 vueltas. Todo ocurre muy rápido y no hay tiempo para errores. La primera curva suele decidir buena parte de la carrera. La actividad en Castelo Branco arrancará oficialmente este viernes con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que las mangas decisivas y las finales se disputarán durante la jornada del domingo. Cerramos nuestro repaso al próximo fin de semana hablando de velocidad pura, resistencia y competición a nivel internacional, ya que Guillermo Aso inicia en Portimao, Portugal, una nueva temporada del Supercars Endurance. Este fin de semana arranca oficialmente la temporada 2026 del Supercars Endurance en el certamen hispanoluso de GT y resistencia, que continúa creciendo año tras año hasta convertirse en una de las competiciones más potentes de la península ibérica. La temporada comenzará en el espectacular Autódromo Internacional do Algarve en Portimao, un circuito conocido entre los pilotos como la montaña rusa portuguesa, por sus constantes desniveles, curvas ciegas y cambios de rasante que convierten cada vuelta en un auténtico desafío técnico. La cita inaugural reunirá además una de las parrillas más competitivas de los últimos años, con presencia destacada de equipos españoles y portugueses dentro de las categorías GT4 y GTX.
El campeonato compartirá nuevamente clasificación para el Iberian Supercars, el Campeonato de Supercars España y el Campeonato de Portugal de Velocidad. Y ahí estará nuestro piloto aragonés Guillermo Asso. Tras conquistar el pasado año el Campeonato de España GT4 y finalizar tercero en el Campeonato Ibérico, el objetivo esta temporada volverá a ser luchar por las posiciones de cabeza dentro de la categoría Pro AM. La actividad en Portimao arrancará el viernes con los entrenamientos libres. El sábado se disputarán las sesiones de clasificación y la primera carrera del fin de semana, mientras que la segunda prueba se celebrará durante la jornada del domingo. Y terminamos con una noticia menos positiva dentro del automovilismo aragonés. Está aplazada la segunda subida a Alcalá de la Selva por falta de inscritos. La segunda subida a Alcalá de la Selva, prevista inicialmente para este próximo domingo 17 de mayo, ha quedado aplazada. Así lo comunicaban oficialmente el comité organizador de la prueba y la Federación Aragonesa de Automovilismo, tras no alcanzarse el número mínimo de inscritos necesario para garantizar la viabilidad deportiva y organizativa de la prueba. Tanto FADA como el club organizador trabajan ya en la búsqueda de una nueva fecha para intentar recuperar una prueba que regresaba esta temporada al calendario aragonés de montaña. La nueva fecha de celebración se anunciará próximamente. Y hasta aquí este Tiempo Racing. Barro en Cuenca, lluvia en Barbastro, estrategia en Llanes, tierra y asfalto en Portugal y en una nueva temporada internacional que arranca en Portimao. Distintas formas de competir, pero la misma pasión por el automovilismo. Nosotros volveremos el próximo jueves para seguir contando todo lo que ocurra dentro y fuera de Aragón con nuestra gente. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Y un abrazo.